Seguimos entonces. En esta presentación vamos a hablar un poco sobre el cambio climático y le vamos a hacer una breve relación del cambio climático con los riesgos ambientales al final. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo. Pueden ser décadas o millones de años. Puede referirse a un cambio en las condiciones promedio del tiempo o en la variación temporal meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo, por ejemplo, más o menos fenómenos meteorológicos extremos. Está causado por factores como procesos bióticos, variaciones en la radiación solar recibida por la Tierra, la tectónica de placas, erupciones volcánicas, y también se han identificado ciertas actividades humanas como causa principal del cambio climático reciente, a menudo llamado calentamiento global. Teóricamente, el cambio climático se debe tanto a causas naturales como a causas antropogénicas. En relación a la primera afirmación, se tiene que el cambio en las situaciones límite a nivel planetario puede ocasionar respuestas discontinuas en los modelos climáticos y resultar en una rápida transición en los estados del clima. Así, los cambios abruptos en el ámbito terrestre han contribuido con las crisis bióticas de la historia del planeta, tal como lo demuestran los datos paleoclimáticos de las grandes extinciones masivas del Fanerozoico, indicando que las transiciones climáticas y bióticas con frecuencia coinciden. Por otro lado, existen datos científicos que ponen en duda que el cambio climático se da únicamente a factores naturales y más bien apuestan por la influencia antropogénica, es decir, la influencia nuestra como seres humanos, sobre todo en las últimas décadas. De hecho, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático usa el término para referirse única y exclusivamente al cambio por causas humanas. Lo cierto es que sea cual sea el origen, hay una realidad evidente y palpable, inclusive en la escala del tiempo humano. Existen cambios globales, regionales y locales en el comportamiento del clima que afectan a nuestra sociedad. Procesos que suelen ocurrir en tiempos geológicos están sucediendo en el curso de una vida humana. Ese es lo grave del problema del cambio climático. Que lo que la naturaleza puede tardar años, miles o millones de años en que ocurran los de seres humanos en apenas en el transcurso, en 100, 150 años o quizás menos, estamos haciendo que esos cambios ocurran y abruptamente, no pudiendo adaptarnos con facilidad a la rapidez de esos cambios. Los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando y la fauna y la flora luchan para seguir ese ritmo. Cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado mediante la emisión de gases que retienen el calor para potenciar nuestra vida moderna, conocidos como gases de efecto invernadero o GEI. Sus niveles son cada vez más altos ahora que en los últimos 65.000 años. Llamamos el resultado de toda esta dinámica calentamiento global, el cual está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra, es decir, cambios en los patrones meteorológicos a largo plazo que varían según el lugar. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. Está cambiando el ritmo del clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbrado. El año 2015 fue el año más cálido desde que existen registros, los cuales comenzaron en 1880. 2015, y no sé si en los últimos 5 años, a partir de 2015, hay un año más caluroso que este, porque no he revisado los datos. Así la corroboró la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA, y la NASA en su informe anual. Además, el mes de diciembre de 2015 fue el más cálido de los últimos 136 años. Estos datos pueden variar. Por ejemplo, aquí tenemos en la lámina 5 los percentiles de la temperatura de la Tierra y del océano para octubre de 2019, según la NOAA, y donde se ven los sitios donde ha habido récord de frío y récord de calor. Porque el problema del calentamiento global no es el hecho de que haya cambios, sino que es así como que donde llueve más va a llover más, y donde hace más frío va a hacer más frío, y donde hace mucho calor va a hacer mucho calor. Ese es el problema del calentamiento global, lo que hace que entonces los ecosistemas no se puedan adaptar fácilmente a esta nueva situación. Entonces, el calentamiento global se refiere al aumento gradual de la temperatura de la atmósfera y océanos de la Tierra, detectado en la actualidad y su continuo aumento proyectado a futuro. Nadie pone en duda el aumento de la temperatura global. Lo que todavía genera controversia es la fuente y razón de este aumento de la temperatura. Aún así, la mayor parte de la comunidad científica asegura que hay más de un 90% de certeza que el aumento se debe al incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero o GEI por las actividades humanas como la deforestación, la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón.
Estas conclusiones son avaladas por las academias de ciencias en la mayoría de los países industrializados. Aquí en la lámina 6 podemos ver en el gráfico que está en la parte de abajo a la derecha, se ve cómo ha sido el cambio en el forzamiento radiativo entre 1750 y que cuando comienza más o menos la era industrial, y 2005, según las estimaciones del Instituto Intergubernamental para el Cambio Climático, el panel intergubernamental de cambio climático, pueden ver como, por ejemplo, los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano tienen un forzamiento radiativo muy alto en comparación con otros como los aerosoles, porque los aerosoles, recuerden que hubo en el Acuerdo de Montreal se firmó un acuerdo en el año 87 para reducir los clorofluorocarbonos relacionados con los aerosoles. En la lámina 7 se puede ver más o menos desde 1850 aproximadamente cómo han sido los cambios de los promedios anuales de temperatura y en décadas, así como desde con más detalle hasta hay una curva de reconstrucción porque no había datos, y cómo se estima, va a ser la proyección más o menos, ha sido desde 1850 hasta 2010, con datos y sin datos. Bien, en este aspecto, uno de los aspectos más importantes en el caso del calentamiento global es el asunto del efecto invernadero. Y ahí vamos a ver qué es el efecto invernadero. Este efecto invernadero, el efecto invernadero es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie del planeta es absorbida por los gases de efecto invernadero atmosférico y luego es reirradiada en todas las direcciones. Ya que parte de esa radiación es devuelta hacia la superficie hacia la atmósfera interior, resulta en un incremento de la temperatura superficial media respecto a lo que habría en ausencia de los gases de efecto invernadero. En la lámina 8 ven un diagrama donde está el esquema de balanza anual de energía de la Tierra desarrollado por los investigadores Frenfer, Fazulo y Kiel de la NCAR en 2008. Se basa en datos del periodo de marzo de 2000 a mayo de 2004 y es una actualización de su trabajo publicado en 1997. La superficie de la Tierra recibe del Sol 161 vatios por metro cuadrado y del efecto invernadero de la atmósfera 333 vatios por metro cuadrado. En total son 494 vatios por metro cuadrado, como la superficie de la Tierra emite un total de 493 vatios por metro cuadrado, es decir, 17 más 80 más 396, supone una absorción neta de calor de 0,9 vatios por metro cuadrado, que en el presente está provocando el calentamiento de la Tierra. En la lámina 9 más o menos se ve un esquema general de cómo es el efecto invernadero, mostrando los flujos de energía entre el espacio, la atmósfera y la superficie de la Tierra. En esa gráfica de la lámina 9, la radiación absorbida es igual a la emitida, por lo que la Tierra no se calienta ni se enfría. La habilidad de la atmósfera para capturar y reciclar la energía emitida a la superficie terrestre es el fenómeno que caracteriza el efecto invernadero. Bien, en esta primera parte, vamos a esta parte aquí para luego entrar a lo que son los gases de efecto invernadero. Y de allí ya sería el segundo video.